¿Y si la verdad no fuera más que una mentira que hemos olvidado que lo es? ¿Y si lo que llamamos conocimiento no naciera de la razón, sino del miedo, de la fantasía, de la necesidad de sobrevivir? ¿Hasta qué punto podemos confiar en el lenguaje, si es precisamente el lenguaje el que ha inventado nuestras verdades? Bienvenidos. Hoy nos adentraremos en uno de los ensayos más desafiantes y menos complacientes de la filosofía moderna, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, escrito por Friedrich Nietzsche en 1873. Este texto, breve pero explosivo, propone una tesis inquietante. Las verdades no son más que metáforas que han perdido su fuerza sensible, ilusiones de las que hemos olvidado que lo son. Nietzsche no está simplemente haciendo filosofía. Está detonando nuestra confianza más profunda, la creencia en que saber es posible, en que existe algo así como una verdad objetiva, accesible y deseable. Pero ¿de dónde surge ese impulso humano hacia la verdad? ¿Es realmente un acto moral? ¿O es, como dice Nietzsche, un acto extramoral, biológico, estético, incluso estratégico? En este video vamos a explorar las ideas clave de este ensayo, con preguntas que incomodan, citas que brillan por su lucidez y un análisis estructurado por capítulos para que puedas comprenderlo, debatirlo y quizás ponerlo en duda. Porque si Nietzsche tiene razón, lo más peligroso no es la mentira. Lo más peligroso es creer que la verdad es algo que poseemos. Antes de sumergirnos en las metáforas, los conceptos y las críticas radicales de Nietzsche, debemos preguntarnos, ¿qué lo llevó a escribir un texto tan incendiario como Sobre verdad y mentira en sentido extramoral? ¿Qué pasaba por la mente de un joven filósofo que, con tan solo 28 años, ya cuestionaba la raíz misma del conocimiento? Estamos en 1873. Nietzsche no es aún el autor de Así habló Zaratustra, ni ha formulado su teoría del eterno retorno. Es un joven filólogo, profundamente influido por Schopenhauer y atrapado entre el desencanto con la ciencia y una creciente fascinación por el arte y el mito. Este ensayo, escrito pero no publicado en vida, circula como un fragmento casi clandestino de su pensamiento temprano. Una especie de preludio a su crítica de la moral y del conocimiento. Y su punto de partida es brutal. En algún apartado rincón del universo, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. Con esta imagen cósmica y sarcástica, Nietzsche minimiza la arrogancia humana. El conocimiento no es un milagro racional ni un privilegio divino. Es una estrategia efímera de un ser vulnerable para no desaparecer. ¿Puede haber algo más provocador para el pensamiento moderno? Además, en esta época, Nietzsche ya ha comenzado a alejarse del optimismo ilustrado que cree en la razón como vía hacia la verdad. Su apuesta es otra, lo dionisíaco, lo estético, lo vital, lo que nace de la imaginación y no de la lógica. Este ensayo no es una teoría del lenguaje en sentido técnico. Es, más bien, una genealogía simbólica del conocimiento, un desmantelamiento de nuestras certidumbres más queridas. Y por eso pregunta, con una honestidad feroz, ¿de verdad sabemos algo cuando usamos palabras como árbol, piedra o verdad? ¿O simplemente estamos jugando un juego que ya olvidamos que era un juego? ¿Qué es una palabra? ¿Es acaso un reflejo fiel de la realidad o simplemente un eco, una traducción aproximada, una metáfora que olvidamos que era una metáfora? Nietzsche nos obliga a mirar al lenguaje como una construcción artificial, no como un espejo del mundo. En Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, afirma algo demoledor. Entre el estímulo y la palabra, entre el objeto y el sujeto, no hay ninguna causalidad, ninguna exactitud, sino, a lo sumo, un extrapolar abusivo, un traducir balbuciente a un lenguaje extraño. En otras palabras, el lenguaje no nace del deseo de conocer lo real, sino de la necesidad de nombrar lo que no comprendemos. Y ese acto de nombrar es una metáfora, sobre otra metáfora. Nietzsche lo explica con una secuencia reveladora. Primera metáfora. El estímulo nervioso se convierte en imagen. Segunda metáfora.
la imagen se convierte en palabra. Resultado, una cadena de traslaciones que, al final, olvidamos que no son la cosa misma. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores, pero no poseemos más que metáforas. Aquí, el lenguaje no es una vía hacia la verdad, sino una forma de organizar lo desconocido para que no nos abrume. Es, podríamos decir, un mecanismo de defensa cultural. Nietzsche incluso ridiculiza nuestras clasificaciones. Decimos, la piedra es dura, como si lo duro fuera una propiedad objetiva, cuando en realidad es una excitación subjetiva. Y lanza una crítica punzante a los conceptos. Todo concepto nace por equiparación de lo no igual, olvidando las diferencias. Es decir, no existe una honestidad esencial, sino una serie de actos distintos que agrupamos por conveniencia, y luego reificamos como si existiera un ser llamado la honestidad. Entonces, preguntémonos juntos, ¿hasta qué punto nuestros conceptos, nuestras ciencias, nuestras definiciones, están sostenidas sobre arena? ¿Cuánto de lo que llamamos saber es, en realidad, olvido organizado? Nietzsche describe al ser humano como un arquitecto genial, que construye castillos de significado sobre aguas inestables. Levanta sobre cimientos inseguros una catedral de conceptos infinitamente compleja, como un telaraña, liviana, móvil, firme solo en apariencia. En esta visión, el conocimiento no es una conquista racional, es un acto poético, una creación estética que finge ser objetiva para darnos la ilusión de seguridad. Y aquí aparece el verdadero drama. ¿Podemos vivir sin esa ilusión? ¿Cuándo empezó el ser humano a distinguir entre lo verdadero y lo falso? ¿Y con qué autoridad se atrevió a declarar que es mentira? Nietzsche sugiere que la verdad no nace del descubrimiento, sino del acuerdo, del miedo, del tedio, de la necesidad de convivir. En sus palabras, el hombre, tanto por necesidad como por hastío, desea existir en sociedad. Para ello, necesita un tratado de paz, y con él, fija lo que a partir de entonces ha de ser verdad. Es decir, la verdad surge como una convención social. Una especie de contrato tácito para frenar el caos, evitar el conflicto, permitir la cooperación. Pero ese acuerdo no tiene ninguna base objetiva, es útil, no cierto. A modo de estadística comparativa, en una encuesta de adultos en Estados Unidos, el 64% afirmó que la verdad moral es relativa a la persona o a las circunstancias, frente al 22% que cree en verdades morales absolutas. Nietzsche es implacable. Verdad es utilizar las metáforas usuales, mentir es inventar otras nuevas, o usarlas fuera de contexto. Así, el lenguaje establece una jerarquía, las palabras correctas se premian, las desviaciones se castigan, y la sociedad entera se organiza alrededor de esta ficción funcional. Pero, ¿qué pasa con quienes usan las palabras para mentir? Nietzsche responde, los hombres no huyen tanto de ser engañados, como de ser perjudicados mediante el engaño. Esto significa que el problema no es la mentira en sí, es su efecto. Mentimos todos, pero solo condenamos lo que daña. Y por eso, dice Nietzsche, el hombre solo desea la verdad en un sentido limitado. Ansía las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que mantienen la vida. Es indiferente al conocimiento puro, e incluso hostil, frente a las verdades destructivas. Pregunta clave. ¿Cuántas veces evitamos una verdad solo porque incomoda, porque desestabiliza, porque pone en jaque nuestras certezas? Este punto conecta con una crítica profunda a la cultura moderna. La verdad no se busca por amor al conocimiento, sino por su valor instrumental, por su utilidad. Nietzsche concluye: la verdad es una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, que, después de un largo uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades, entonces, no son descubrimientos, son ilusiones colectivas que se han vuelto invisibles, porque se han repetido tanto que nadie recuerda que eran ficción. ¿Por qué el ser humano busca la verdad? ¿Es por amor al conocimiento? ¿O por un impulso más oscuro, más inconsciente? Aquí, Nietzsche nos lleva a una dimensión todavía más profunda. Nos dice que el impulso hacia la verdad no es racional. No es una virtud moral.
Es una forma de olvidar que ya mentimos desde el inicio. Escucha esta frase: el hombre se olvida de que su situación es esta, mentir borreguilmente según un estilo común. Y precisamente en virtud de este olvido, adquiere el sentimiento de la verdad. Es decir, creemos en la verdad porque hemos olvidado que el lenguaje mismo es una construcción arbitraria. No nacemos veraces. Aprendemos a mentir con elegancia, con consenso, y lo llamamos decir la verdad. Nietzsche va aún más lejos. Todo lo que eleva al hombre por encima del animal depende de su capacidad de disolver una figura en un concepto. Pero ese acto no es una conquista objetiva. Es un acto de represión simbólica. Es la renuncia al caos sensorial, la traición al instante, la congelación de la experiencia. Y sin embargo, gracias a esa represión, el hombre sobrevive, se organiza, construye ciencia, historia, civilización. Si nuestras verdades están hechas de olvido, ¿qué parte de la realidad estamos dejando atrás? Aquí Nietzsche se anticipa, incluso, a Freud. Hay algo inconsciente, estructural, en nuestra necesidad de verdad. No buscamos lo real. Buscamos lo que nos dé calma, estabilidad, control. Por eso, el pensamiento nietzscheano no es una invitación al relativismo fácil, sino una advertencia. Vivimos de convenciones olvidadas. Y ese olvido es lo que llamamos verdad. Si la verdad es metáfora, si el lenguaje es invención, entonces, ¿qué queda en pie de la ciencia, de la filosofía, de la búsqueda del conocimiento? Nietzsche no solo lanza una crítica, nos ofrece un nuevo punto de partida, ver la verdad no como un descubrimiento, sino como una creación estética. Un producto del intelecto que no refleja la realidad, sino que la moldea para que podamos vivir en ella. Este giro tiene implicaciones enormes. 1. Epistemología. Ya no podemos hablar de conocimiento objetivo, sino de perspectivas construidas. Esto anticipa el perspectivismo nietzscheano, y más tarde, las críticas de Thomas Kuhn a los paradigmas científicos. También conecta con Foucault, quien dirá que el saber está ligado al poder, no a la verdad pura. 1. Filosofía del lenguaje. Nietzsche es un precursor de autores como Wittgenstein o Derrida. La idea de que el significado no está en la cosa, sino en el uso o en la diferencia, ya está esbozada aquí, bajo una forma poética. 1. Moral y cultura. Si la verdad es una construcción social, entonces todas nuestras normas, nuestros valores, incluso nuestras categorías éticas, son también invenciones. Lo que llamamos bueno o malo no es universal, sino el resultado de una convención útil que ha sido olvidada en su origen. Y aquí surge la pregunta más provocadora de todas. ¿Podemos vivir sin verdades absolutas? ¿O necesitamos esas ficciones para no caer en el abismo? Nietzsche no responde con cinismo. Responde con estética. Si el lenguaje es una invención, entonces el ser humano no es un descubridor, es un creador. Un artista de la metáfora, un arquitecto de conceptos, un soñador lúcido. Y eso, lejos de debilitarnos, nos dignifica. Hemos recorrido un ensayo breve, pero inmenso. Nietzsche no nos ofreció respuestas fáciles, sino una crítica implacable a los pilares que sostienen nuestro pensamiento. El lenguaje, la verdad, el conocimiento. Y, sobre todo, nuestra confianza en que lo que decimos refleja lo real. Nos mostró que detrás de cada verdad hay una metáfora olvidada, y que lo que consideramos conocimiento no es otra cosa que organización poética del caos. Pero esto no es una condena, es una invitación a pensar, a desconfiar, a crear nuevos lenguajes, nuevas verdades, nuevas formas de ver el mundo. El hombre como arquitecto de conceptos, construyendo sobre las olas una catedral de sentido. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál verdad que siempre diste por cierta podrías empezar a cuestionar hoy? Déjala en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir profundizando en los grandes pensadores. Comparte este video con alguien que no teme pensar más allá de lo establecido. Y activa la campanita, porque pronto hablaremos de Nietzsche y la voluntad de poder, otra idea que no te dejará igual. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.